¿Qué tal, iglesia? Buenas tardes, Dios les bendiga, bendiciones para todos, bienvenidos a esta nueva reunión virtual, como todos los domingos. Qué bueno estar nuevamente juntos, reunidos en el mismo espíritu, en una comunión, ¿sí? Deseando de que una vez más el Señor nos pueda ministrar, nos pueda hablar a través de su palabra. Así que me imagino que están ahí todos expectantes, acomodados ya para alabar junto al Señor y recibir, como dije recién, lo precioso que Dios tiene para nuestra vida, que es su palabra. Te invito a que podamos compartir ahora un momento de meditación en la palabra antes de comenzar a orar, ¿sí? Como lo hacemos siempre. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Isaías 54, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz que se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amados hermanos, qué bueno es saber de que Dios se mantiene fiel a sus promesas y a su palabra. Él no sufre ninguna alteración, ningún movimiento, ningún cambio. Él permanece fiel. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice su palabra, y sus misericordias están sobre nosotros. Y eso es bueno y podemos comprobarlo a lo largo de estos meses que estamos sufriendo a causa de esta pandemia. Vemos la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas, en nuestros hogares. Por eso, qué bueno saber de que pueden suceder un montón de cosas a nuestro alrededor. Pueden haber momentos de temblores, momentos de movimientos, cambios que pueden producirse a través de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, pero Dios se mantiene fiel a sus promesas. Él no produce, Él no cambia, Él se mantiene firme a lo que ha prometido a su iglesia, lo que nos ha prometido a cada uno de nosotros. En este tiempo, mi familia y yo hemos podido comprobar eso, ¿sí? Que el Señor ha estado con nosotros y sigue estando. Él es fiel a sus promesas. Dios nos está guardando, nos está protegiendo. Y vemos también que sus vidas de la misma manera. Entonces, qué bueno es decir, Señor, gracias por tus misericordias. Gracias por tus favores, por tu bendición en nuestros hogares. Gracias, Señor, por lo maravilloso que podemos experimentar, aún en estos tiempos que estamos viviendo. La mano de Dios, la misericordia de Dios. Por eso te animo a que tengas fe y confianza en el Señor, ¿sí? Y saber y decir que Dios, tú sigues manteniéndote firme, tú no cambias, tú sigues siendo el mismo. Por eso te invito a que juntos podamos participar de esta reunión. Tal vez hay alguien que tal vez esto lo note tal vez distinto, diferente, una persona nueva que tal vez está para poder escuchar esta reunión, el mensaje de la palabra de Dios. Te invito a que puedas abrir tu corazón y puedas recibir lo que el Señor tiene para este día, para tu vida. Así que te invito a que juntos podamos alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oramos al Señor? ¿Les parece? Oremos. Padre del cielo, te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por esta bendición, Señor, que podemos tener, Dios mío, que a través, Dios mío, de esta comunicación, de esta reunión virtual, Señor, Dios mío, podemos unirnos en un mismo espíritu, Señor, para poder presenciar, Dios mío, lo que tú tienes para nuestra vida. Señor, te pedimos, Dios mío, que tú puedas tocar los corazones, tocar las vidas, Señor, Dios mío, al recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor, Dios mío, te vamos a alabar, te vamos a bendecir por las muchas misericordias que tú tienes para nuestras vidas, Señor, porque tú no cambias, tú sigues siendo el mismo, Señor. El mismo, Señor, Dios mío, que un día nos salvó, nos rescató, nos perdonó, Señor, y hizo milagros en nuestra vida, es el mismo Dios que estamos sirviendo ahora, Señor. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a los que van a ministrarnos, Señor, Dios mío, a través de ti, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre
y damos comienzo a esta reunión bajo tu bendición, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Disfrutemos de esta reunión, hermanos. Perfecta gracia me ha traído a este
que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente para adorar al Señor, para escuchar su palabra y aún en este contexto donde hay algunas aperturas para reunirnos al aire libre, en templos, con una limitación de personas, con un protocolo muy específico. Pedimos sus oraciones también por la iglesia en Philly, que las próximas semanas estaremos reanudando las reuniones con adultos, para que el Señor nos sorprenda, para que el Señor pueda hacer su obra también allí en Philly. En esta tarde quería compartir con ustedes el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, del verso 1 en adelante. Quisiera compartir con ustedes. Tiene por título Llamamiento de los primeros discípulos. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada», le contestó Simón. «Pero como tú mandas, echaré las redes». En otras versiones dice: «Mas en tu palabra echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una gran cantidad de peces que las redes se rompían.
Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás pescador de hombre», le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Qué les parece si oramos? Señor, en esta tarde te damos gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, tu misericordia. Pedimos, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual es enviada en esta tarde a nuestras vidas, produzca el fruto para la gloria de tu nombre. Señor, sin vos no somos nada. Te necesitamos, te anhelamos. Señor, pedimos que vos ministres nuestras vidas mientras escuchamos tu palabra, Señor. Tenemos tanta hambre de vos, Señor, tanta sed de vos, Señor, que queremos ser saciados en esta tarde. Y tu palabra misma y vos a través de ella nos decís que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, que sea tu voz, que vos puedas usar las cuerdas vocales de mi vida, pero que sea tu voz la que habla en esta tarde, Señor. Yo me refugio en vos, Señor, para que vos puedas hablarnos, para que vos puedas hacer tu obra en medio nuestro. Sí, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, porque sabemos que así será. En Cristo Jesús. Amén y amén. El texto que acabamos de leer lleva por título El llamamiento de los primeros discípulos y está circunscripto en la pesca milagrosa, como muchos han escuchado, hemos escuchado o hemos predicado y han predicado. Pero yo quiero focalizarme en esta tarde, o enfocarme, mejor dicho, en el llamamiento. El texto lo relata muy bien, donde Jesús estaba predicando allí a orillas del lago de Genesaret y la gente se agrupaba para escucharlo, para recibir una sanidad, para recibir liberación, un toque de Dios a través de Cristo Jesús. Y Jesús vio allí a unos pescadores que estaban lavando sus redes y les pidió una de las barcas para usarla como plataforma, como escenario, como, por así decirlo, un amplificador o un equipo de audio, podríamos decir hoy, para que la gente lo pueda escuchar mejor, porque de esa forma se producía un eco donde la multitud podía escuchar. Estaban los discípulos allí, después que Jesús, cuando estaban Pedro, Juan y algunos más, y cuando Jesús termina de predicar, le dice: bueno, vamos a agua más profunda, y tienen las redes allí. Y lógico, ellos habían estado pescando todo un tiempo, no dice cuántas horas, pero seguramente mucho, ¿verdad? La verdad que los pescadores tienen una paciencia extraordinaria para estar allí pescando, esperando, ¿sí? En la barca seguramente si hay días tranquilos está mejor, pero cuando hay viento, hay ola, las barcas se mueven, ¿sí? Es todo un oficio el pescador. No es tan sencillo como a veces pensamos, que hoy lo vemos desde el siglo XXI. ¿Sí? Aún hoy en día hay barcos que se meten en las profundidades del mar, del océano para pescar. A mí, he visto por la televisión algunos programas y digo, ¿cómo pueden estar en esa tormenta, en medio de ese oleaje, ¿no? Y parecen inmutables. Yo no sé qué haría, la verdad que no sé qué haría. Pero bueno, Jesús estaba con los discípulos y Pedro le dice: Señor, pescamos toda la noche y no... Estuvimos tratando de pescar en realidad toda la noche y no salió nada. Ni mosquitos agarramos. Y Pedro le dice algo interesante: pero en tu palabra echaremos la red. Y cuando echaron la red, después de un tiempo seguramente, empezaron a ver que se llenaba milagrosamente, y Jesús lo sorprende con esa acción milagrosa. Pedro tiene que llamar a la otra barca para que vengan a ayudarle, y todo eso.
que está en el relato bíblico. Pero yo quiero enfocarme en el llamamiento. El milagro fue para Pedro y para los que estaban allí el llamado de atención para acercarse a Jesús. Porque después de eso Pedro le dice, Señor mío y Dios mío, que cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacob, Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Pedro. Y Jesús lo primero que le dijo, porque eso es lo que produce en nosotros cuando Dios se acerca a nuestras vidas, nos hace ver la condición de pecadores. Pero Él no lo hace para acusarnos como muchas veces los hombres o los seres humanos actuarían, ¿sí? Mirá, vos sos esto, vos no tenés perdón de Dios, vos no te mereces esto. Y muchas veces todas esas cosas quedan guardadas en nuestra inconsciencia, en nuestro ser interior. Y cuando Dios quiere tener una acción de invitación hacia nuestras vidas, lo primero que hay es una negación, ¿sí? Reconocemos nuestra condición de pecador. Y Jesús le dijo, no temas, ¿sí? Dios es extraordinario, porque ante nuestras reacciones a veces negativas, ante nuestros temores, aún ante nuestras desnudez de nuestra vida espiritual, por así decirlo, Jesús siempre nos dice, no temas, porque yo no vine para acusarte. Yo no vine, es verdad, esa es tu condición, pero quiero restaurarte, quiero perdonarte, quiero que comiences a vivir una vida diferente. Y ese es el proceso que Pedro comenzó a vivir allí, que es el proceso del llamado, ¿sí? La palabra en griego el llamado es kaleo, que es como una invitación o una convocatoria que hace Dios al ser humano. La palabra de Dios en Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso en el corazón del hombre el sentido de eternidad sin que éste alcanzara a conocer todas las cosas. En primer lugar, yo quiero hablar del llamado general que Dios hace a las personas y también el llamado particular. En este llamado particular, ese sentido de eternidad que Dios puso en el corazón del hombre, en el interior del hombre, es lo que muchas veces nosotros llamamos el vacío que las personas tenemos hasta que es completado cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahí es cuando sentimos paz. Dice Romanos capítulo 5 que tenemos paz para con Dios, que antes éramos enemigos, pero Dios nos reconcilió con Él a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados, y tenemos paz para con Dios. Entonces sentimos paz, ya la carga del pecado, la carga de la culpa se va de nuestras vidas, pero es una decisión que tenemos que tomar. Por eso la primera invitación o el primer llamado que Dios nos hace es a la salvación, que es un llamado general, que es para todos, para que todos puedan responder. Juan 3:16 es el texto por excelencia de la obra de Cristo. Está resumido allí todo el plan de Dios para salvar al hombre, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, demostrado al enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Muchas personas lo saben a eso, pero no alcanza solo con saberlo. Tenemos que ir tomando decisiones. La palabra del Señor nos va hablando también de que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todo, no queriendo que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Eso está en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dios es paciente con el ser humano. Hay señales de Dios de su amor. Por ejemplo, cuando vino el diluvio en la época de Noé, que Dios destruyó la tierra por agua, por la perversidad, la maldad del ser humano, Dios después Él dijo que nunca más, porque hay una frase y una declaración de Dios allí en Génesis que dice que a Dios le dolió en su corazón el haber creado al hombre. Imagínense la rebeldía hacia Dios, la manifestación de odio a veces hacia Dios, y querer sacarlo de la escena de la vida, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. La Biblia dice que iban a llegar días que iban a ser peores que los días de Noé. Y estamos viviendo esos días, donde se legalizan un montón de cosas para prácticas que a veces lo que hace es una rebelación en contra de Dios. Porque ese sentido de eternidad está en todo ser humano, entre lo que está bien y lo que está mal.
y un acto de rebeldía a un acto también donde convergen e influyen fuerzas satánicas para que las personas tengamos determinadas actitudes que si Cristo no interviene, nuestra vida no cambia. Es la única forma en que Jesús reina en nuestros corazones, es ser cambiado. Cuando les preguntamos a las personas que están en determinada situación, ¿usted quisiera salir de esa situación? Las personas nos dicen que sí, a veces la gran mayoría. Otros dicen, no, yo voy a vivir así. Es una decisión que cada uno va tomando. Pero la gran mayoría dice, yo quisiera salir pero no puedo. Y es la única forma, recibiendo a Jesús en el corazón, tomando acciones a medida que vamos conociendo a Cristo, a su palabra, tomando acciones que vayan cambiando nuestra vieja vida. Pues la Biblia dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero no alcanza solo con saber, con ver, con desear. Tenemos que confesar. La Biblia dice en Romanos 10, del 8 al 10, que la palabra está cercana a nuestra boca. Si nosotros tenemos que confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón para recibir el perdón de los pecados y para recibir la salvación de Dios del mismo infierno, del pecado mismo. Porque lo que nos agobia, lo que nos separa de Dios es el pecado. Entonces nosotros tenemos que confesar que Jesús es el Señor de nuestras vidas, que nos arrepentimos de nuestros pecados. Si hay alguien que nos escucha por primera vez y ve por primera vez una prédica cristiana y nunca recibió a Jesús en su corazón, en esta tarde yo le animo a que lo pueda hacer con una sencilla oración, diciendo: Jesús, reconozco mis pecados, te pido perdón por mis pecados, te recibo en mi corazón y confieso con mi boca que vos sos el Señor de mi vida y que quiero apartarme de todo mal, quiero vivir para vos y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por tu muerte en la cruz. En tu nombre, Jesús. Amén. Usted puede empezar a vivir la vida que Dios tiene para su vida, empezar a disfrutar los beneficios de ser un hijo de Dios, acérquese a una iglesia. Si tiene un familiar que asiste a una iglesia o un amigo, dígale: mira, yo recibí a Jesús en mi corazón, ahora ¿cómo sigue mi vida? ¿Cómo sigue mi vida cristiana? Quiero crecer, quiero conocer a Jesús. Oramos para que la presencia de Dios lo envuelva, para que el amor de Cristo lo sane, para que la bendición de Dios se manifieste en su vida y haya evidencias naturales y sobrenaturales de que Dios ha intervenido en su vida y a favor suyo. Ese es el primer llamado que Dios nos hace, que es un llamado general, que es a la salvación. Pero también hay un llamado particular que algunos podemos decir es una asignación profética, que es un llamado de parte de Dios que nos convoca para su obra, que nos convoca a servirle, que fue lo que Jesús hizo con Pedro. Le dijo: ya no vas a ser más un pescador común y corriente, ahora vas a ser pescador de hombres. Y esa palabra impactó en su interior a Pedro y los que estaban con él, de tal manera que cuando volvieron a la orilla, no sé cómo, porque la Biblia no lo dice, podemos especular, pero lo dejaron todo y le siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. Uno puede decir: bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar de trabajar? ¿Dejar de estudiar? No. Lo que Jesús nos quiere decir en esta tarde es que dejemos todo aquello que impide que le sigamos a Él. Que lo corramos de nuestra vida, porque tenemos que trabajar para el sustento, tenemos que estudiar para poder avanzar, para tener oportunidades de trabajo, de poder ser bendecido, tener un oficio, lograr un emprendimiento, lo que fuera que Dios nos va marcando, pero con la bendición de Dios, ¿sí? Hay una gran diferencia entre hacer las cosas a nuestra manera y vivir es como Dios espera que vivamos. Pero no quiero salirme del tema del llamado. El Señor le llama a Pedro y le dice que lo va a hacer pescador de hombres. Y en la Biblia podemos ver relatos de muchas personas a las cuales Dios llamó. Abraham, que no tenía descendencia, Dios le dio descendencia. Le dice: bueno, pero tenés que salir de tu tierra, de tu casa, de tu parentela y al lugar donde yo te voy a mostrar. Dios no le dijo todo el recorrido, nada. Él tuvo que pasar un proceso. Cuando Dios nos convoca a llamarlo, a servirlo, Dios nos da una palabra y con esa palabra vamos caminando. Con esa palabra vamos avanzando a lo largo de la vida.
Yo no sé cómo ha sido su experiencia, tanto al recibir a Jesús en su corazón, como el día en que Dios le convocó, Caleos, o lo invitó a servirle, ¿verdad? Yo lo tengo presente, tanto cuando recibí a Jesús como cuando Él me llamó. Cuando recibí a Jesús en mi corazón, en el año 85, me acuerdo que fui a una campaña de Carlos Anacondia, en San Martín, y me invitaron y fui, porque iban todos, en realidad. Criado y nacido en una familia como muchas de nuestro país, mi hermana con problemas de secuelas de parálisis de los 10 meses de vida, entonces ese era mi conflicto con Dios, ¿no? Cuando decían del amor de Dios, bueno, si Dios te ama, si Dios ama, ¿por qué no la sana? Hasta que después fui entendiendo muchas cosas, que para Dios lo más importante es la salvación del alma, que Él puede hacer milagros, muchos milagros, puede sanar, puede liberar, porque lo hemos visto a lo largo de todos estos años de servir a Dios. Y recuerdo que fuimos a la campaña, empezaron a cantar, y en un momento es como que, no sé lo que pasó, no lo puedo explicar, pero en mi interior se quebró algo. Y yo lloraba y escuchaba las canciones y lloraba y lloraba y lloraba, y Dios me estaba sanando. Después lo entendí. Cuando hicieron el llamado, pasé sin que nadie me preguntara si quería recibir a Jesús en mi corazón. Fue esa noche, después pasaron 2 años, y en el año 87, en una reunión de hogar, ahí hice mi confesión pública de fe, ¿sí? Y a partir de ese día comencé a servir a Dios, y hasta el día de hoy no me aparté. Tenía 18 años. Y comencé a experimentar a Dios. Y en esa experiencia, como así lo ha hecho usted, lo han hecho muchos autores de la Biblia o personajes de la Biblia, hubo situaciones de ir, de venir al principio, de no entender muchas cosas, de que cosas de la vieja vida todavía me impregnaban y no me dejaban vivir la vida que Dios quería. Hasta que fui tomando decisiones para poder avanzar hacia el llamado que Dios tenía para mi vida. Entonces, Abraham, Moisés, a Moisés Dios le llama la atención por la zarza, le da instrucciones específicas para que pueda llevar a sacar al pueblo de la esclavitud a la liberación. Pero no fue solo la palabra, sino que tuvo que pasar un proceso, ser sanado, de que los otros lo acusaban que había, con razón porque lo había hecho, había asesinado a un egipcio, entonces vos qué vas a hacer. ¿Y cuántos de nosotros tenemos que pelear con todas esas cosas internas que cuando queremos accionar algo para Dios, viene enseguida, ¿qué vas a hacer si mira vos esto, no estás consagrado? Y eso es una gran oportunidad para las cosas que tenemos que cambiar, las cosas que tenemos que renunciar. Dejémonos en la presencia del Señor, que Él nos sane, que Él nos libere y podamos ser los hombres y mujeres que Dios quiere para este tiempo. Que eso no sea algo que nos tape y no diga, uy, sí, tiene razón. Puede ser que tenga razón, pero la Biblia dice que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, que vamos tomando las decisiones, que las cosas viejas pasaron, que no hay, en las cosas del pasado hay muchas que no las podemos borrar porque fueron equivocaciones, fueron errores que hemos cometido, pecados en contra de Dios, que están ahí, pero que Dios nos perdonó. Que Dios nos perdonó, y la mayor evidencia es el fruto de arrepentimiento, de que lo que hacíamos antes no lo hacemos más, de que aunque venga la tentación, porque la tentación va a venir, no es lo más importante que venga, sino decir que no y no querer caer en la tentación. Eso es lo más importante. Eso se da con un proceso de maduración, de conocer a Dios, de experimentar el amor de Dios, la misericordia, el perdón de Dios. Es la única forma de que nosotros podamos responder a Dios con nuestras vidas, de poder dejarlo que Él se manifieste. Entonces vemos a Elías, su nombre como Elías, que en medio de su llamado, de ser usado por Dios de una forma extraordinaria, en un momento dice, yo no soy mejor que mis padres, mejor me hubiera sido haberme muerto. Jeremías, tenemos ejemplos o referencias de hombres, mujeres de Dios en la Biblia que en los procesos más agudos ellos decían, no quiero hablar más, decía Jeremías. Sentían la opresión, sentían la confrontación, pero ellos seguían. El apóstol Pablo, él iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia y Jesús se encontró con él y su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Yo no sé cómo Dios le llamó a conocerle, en primer lugar, para que usted pueda pertenecer al pueblo de Dios, a la familia de Dios, y ser reconciliado con Él. Usted seguramente, mientras estamos hablando, se recuerde.
no sé cuál fue la situación, no sé cómo usted llegó también a decirle, Señor, acá estoy, heme aquí, envíame a mí, usame a mí. Y ahí empezó, seguramente tal vez tenga una palabra que acompañe ese llamamiento de Dios, porque a veces en el afán y el deseo de querer servir a Dios, cometemos muchos errores. Yo recuerdo, estaba en una iglesia donde no se hablaba de misiones y no se conocía nada. Y Dios empezó a inquietarme. Me acuerdo que escuchaba alguna predicación de, por ejemplo, Tommy Hickey, y adentro mío se conmovía algo. Después en el diario El Puente vi que venían un barco con libros y gente de otros países que era misionero, y no entendía mucho hasta que empecé a sumergirme, empecé a participar de las conferencias cuando vino el barco. El ministerio que es Operación Movilización estaba en Quilmes, yo vivía en Boulogne, y me iba por lo menos una vez al mes con unos amigos desde Boulogne y Ballester, eran ellos, nos íbamos hasta Quilmes a una reunión de oración. Y ahí Dios empezó a llamar, empezó a marcar, pero en el medio todavía había muchas cosas que tenían que salir de mí. Recuerdo un día que el Señor me llamó claramente, y es como que uno dice, no, pero ¿cómo Dios va a usar mi vida? ¿Qué? Mirá todo lo que soy, y empezamos a justificarnos de todo lo malo que tenemos y aún lo que hemos cometido para no de dar el sí, ¿verdad? Pero Dios nos da una nueva oportunidad, nos perdona y nos convoca para que podamos servirle. Eso no quiere decir que vamos a pecar permanentemente, no estoy hablando de eso. Pero sí que muchas veces podemos tropezarnos en el camino, caernos, pero siempre está la mano de Dios para levantarnos y restaurarnos siempre y cuando nosotros querramos que Él lo haga. Y recuerdo que comencé a conocer al Señor en el aspecto de misiones, y una de las cosas que me marcó profundamente fue una mala decisión que tomé. Tendría unos 20, 21 años, no recuerdo bien. Era nuevito y con el afán de servir al Señor, tomando un texto bíblico, porque somos expertos a veces en decirle a Dios, mira, tu palabra dice esto. Entonces yo tomé el texto que mencioné antes, el de Pedro, donde dice que nadie se pierda. Me acuerdo que ya había hecho algunos viajes de corto plazo y quería viajar al norte de África. Y bueno, empecé a hacer todos los papeles para viajar, para ir. Y resulta que había que reservar el avión, había que reservar un montón de cosas y no tenían los recursos. Y no tuve mejor idea que renunciar a mi trabajo. Renuncié a mi trabajo, como no me pagaban, mandé una carta de documento. Me llamaron a la oficina y me dijeron, Leo, te íbamos a dar algo más, pero por tu acción vas a tener lo justo y necesario. En definitiva, ¿qué pasó? No terminé viajando, me quedé sin empleo, estuve 2 años prácticamente haciendo algunas changas, algunas cosas, pero Dios fue bueno y misericordioso, porque yo me arrepentí profundamente de mi error, de mi mala decisión, le pedí perdón al Señor. 2 años después me volvieron a convocar al trabajo donde yo había renunciado, y ahí hasta el día que yo salí de ese lugar llegué a ser jefe de planta, y Dios me honró, pero porque hubo un arrepentimiento genuino. Y esa enseñanza a mí me marcó para toda la vida. Yo recuerdo que después de esa experiencia le decía, Señor, no te puedo escuchar, no te conozco, no conozco tu voz. Yo uso una expresión que dice así, ¿no? Que no agarro una vaca dentro de un baño. Entonces, ¿cómo voy a servirte? ¿Cómo voy a hacer algo para vos? Quiero que me hables, aprender a escucharte. Y me acuerdo que tomé algunas decisiones para quedarme tranquilo, para empezar a escuchar a Dios, hasta que casi 9 meses después, 1 año, pasaron. Una mañana estaba haciendo el devocional en mi casa y yo le decía, Señor, era mi oración diaria, Señor, si vos querés que sea esto en tu obra, lo voy a hacer. Si querés que sea aquello, pero por favor necesito que me lo digas, que seas claro conmigo, pues no te escuché y cometí errores, y yo no quiero cometer errores tan grotescos a lo largo de mi vida. Quiero aprender a escuchar tu voz, quiero aprender a servirte como vos querés que lo haga. Y recuerdo que pasaron varios meses de incertidumbre, pero hasta que llegó un día que, haciendo un devocional, el Señor me dio una palabra, y esa palabra trajo paz a mi espíritu, y es la palabra que me sostiene a lo largo de toda la vida. Después formamos nuestra familia con Rosa, nuestros hijos, y es la palabra que nos sigue sosteniendo. Mi esposa tiene la palabra que Dios le dio cuando la llamó
a servirle en el ministerio también. Y seguramente usted tiene una palabra. Y si no la tiene, yo le animo a que le pida al Señor, dígale: Señor, dame una palabra que me sostenga, porque en las tormentas lo que nos va a sostener y en las crisis de la vida es la palabra y la promesa de Dios. Es la voz de Dios hablándonos, que fue lo que le pasó a todos estos hombres, a Abraham, a Moisés, a Elías, a Jeremías, a Pedro, a Pablo. Cuando pasaron dificultades, la palabra de Dios venía diciéndole: no temas, yo estoy contigo, yo te llamé, yo te di esta palabra, no te olvides. En medio de este encierro que vivimos y esa apertura progresiva y parece dolorosa que vamos viviendo, con una situación real a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel de familia, con todo lo que implica en las finanzas, en las pérdidas, en las soledades, en las angustias, a veces parece que no sabemos para dónde ir. Dios sigue presente y Él le ha llamado y Él ha establecido un pacto con usted, con su familia. Por eso yo le animo que en esta tarde juntos podamos agradecer a Dios por habernos convocado para ser salvos, para poder entrar a su reino a través de Cristo Jesús, ser reconciliados con Él, pero también agradecerles por ese llamamiento que Él nos hizo. Que en esta tarde es una buena tarde para decirle, como Pedro reaccionó, porque la Biblia no dice que lo dijo, pero su decisión manifestó lo que había en su interior. Jesús le dijo: no temas, no temas, pues yo te voy a hacer pescador de hombres. Yo no sé a qué Dios le llamó, no sé cuál es el rol que usted tiene dentro del cuerpo de Cristo. Si usted está desanimado, está desenfocado, es una buena tarde para enfocarse, es una buena tarde para animarse, es una buena tarde para retomar todo aquello que Dios le pidió que hiciera. Nunca es tarde, tome las decisiones correctas. Digo que una palabra es la que nos ayuda a nosotros a sostenernos en tiempos de crisis. Me acuerdo la palabra del Señor a principio de año dada en el primer ayuno que tuvimos de este año 2020, el año de la visión perfecta, el año de la visión clara o visión normal. Nuestro pastor Pedro nos decía que tenemos que estar en el lugar que Dios quiere. La segunda palabra que el Señor nos dio es que la palabra de Dios corra. Y la tercera palabra que el Señor nos dio a través de nuestro pastor, y que hay textos bíblicos. Si usted estuvo en el ayuno, vaya a sus notas y busque los textos bíblicos. Y si no, búsquelo de alguna manera, pídalos por ahí, algún hermano, alguna hermana que tomó nota, y dígame: quiero los textos bíblicos del ayuno. No pude estar, pero quiero. Y si tomó nota, recuérdelos. La tercera palabra que recibimos fue que teníamos que tomar decisiones correctas. Y uno de los textos bíblicos es que en Deuteronomio 30:19, cuando Dios pone al cielo y la tierra por testigo para que tomemos las mejores decisiones. También en Josué, cuando Josué capítulo 24 dice: yo y mi casa serviremos al Señor, en todo el contexto que había. O como cuando Elías, frente al pueblo de Dios, le dice: bueno, decídanse, si Dios es Dios, servirle, y si Baal es Baal, vayan en pos de Él. ¿No? Parecen fuertes las expresiones, pero hay decisiones que tenemos que tomar para ir en pos del llamado de Dios. Las decisiones que nos alineen al propósito y al llamado de Dios. Es un tiempo oportuno para los que de alguna manera tenemos la oportunidad de tener internet en nuestros hogares. Hay cursos, hay charlas que nos motivan, que alimentan el llamado, que podemos prepararnos en este tiempo. Ocupemos el tiempo correctamente en la lectura de la palabra de Dios, en la oración, en la búsqueda, en ser sensible a la voz de Dios, y vamos a ser más que sorprendidos. Así que yo le animo que pueda recordar y pueda decirle al Señor, como estamos escuchando: todo a Cristo yo me rindo. Dice: con el fin de serle fiel. Una de las mayores virtudes no es lo que podemos traer al Señor por lo que logremos en la vida, sino nuestra fidelidad a Él y nuestra permanencia a Él, a su voz y a su llamado. ¿Qué le parece si oramos? Espíritu Santo, en esta tarde queremos que vos puedas tocar nuestras vidas. Que, Señor, la palabra pueda producir fruto en nosotros. Dios, recordamos el día que te conocimos, recordamos el día que nos llamaste a tu obra,
Y si hay alguien, Señor, que está en ese proceso de ser inquietado, Señor, vos puedas confirmarle el llamado, puedas confirmarle, Señor, a lo que vos querés de su vida, en el lugar, en el momento, Señor. Aún en medio de estas restricciones, que tu palabra corra, como nos dijiste a principio de año. Que podamos estar en el lugar correcto para bendecir a otros, Señor, para también ser bendecidos por vos. Que podamos tomar las decisiones valientes, Señor, las decisiones que nos cuestan, las decisiones que, Señor, parece que nos van a dejar solos, pero todo lo contrario. Cuando comencemos a tomar las decisiones valientes, correctas, dirigidos por tu palabra, dirigidos por tu voz, en obediencia a vos y bajo tu voluntad, Señor, se van a comenzar a desatar muchas cosas que estaban atadas, se van a destrabar cosas que estaban trabadas, se va a manifestar tu gloria como nunca antes, Señor. Que podamos entender, Señor, como Pedro, dejar aquello que nos estorba, aquello que nos es perjudicial en nuestro llamado, Señor, para ir en pos tuya. Que sigamos trabajando, que sigamos estudiando, cuidando a la familia, respetando a nuestros padres, pero, Señor, que podamos, en el nombre de Jesús, llegar a ser lo que vos determinaste que seamos. Señor, te honramos, te bendecimos, te amamos, Señor, y en esta tarde nos consagramos nuevamente a vos, como un acto voluntario, Señor, para que vos sigas haciendo tu obra en medio de la pandemia. Te pido que animes al que está desanimado, aquel que trabajó y parece que no ve los frutos, como Pedro, que frustrado estaba lavando las redes sin haber pescado nada. Señor, que vos anime los corazones, que vos fortalezca las vidas y que en el nombre de Jesús, Señor, tu poder se manifieste. En Cristo Jesús se ha hecho. Amén y amén. Hermanos, con esta canción invitamos a adorar al Señor. Es un coro lento que habla del gran amor de nuestro Dios, ese amor sin condición que fue para nuestras vidas, y nosotros vamos a adorarle, amén, vamos a bendecirle. Gracias, Jesús, te adoramos, Señor, te adoramos. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es agradarte.
Amén. Damos gracias a Dios por esta hermosa palabra que nuestro hermano Leonardo Olivas compartió con su iglesia, con los oyentes en esta noche, que realmente haya sido de bendición para nuestras vidas, donde la palabra de Dios nos habla, ¿no?, del llamado, del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Tal vez nosotros de años en el camino del Señor ya hemos podido experimentar el llamado, el propósito, lo hemos encontrado en Cristo Jesús, pero ¿cuántas personas, no? Tal vez que todavía no han encontrado el propósito de Dios para su vida, no saben el verdadero mensaje de salvación en su vida. Esta oportunidad que compartió nuestro hermano Leonardo a través de la palabra de Dios, donde también habló a las personas también que no tienen a Cristo en su corazón y de la manera que pueden entregar a Cristo su vida, ¿sí? Una nueva vida en Cristo Jesús es lo más maravilloso que nos puede pasar. Así que te animo a que puedas haber recibido esto y que puedas atesorarlo y guardarlo en tu corazón, ¿sí? La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo más importante, lo más maravilloso, que es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios para la humanidad, no solamente para nosotros, ¿sí?, que ya permanecemos en la iglesia, estamos sirviendo al Señor, ¿sí? Hay mucha necesidad, el mundo necesita de Cristo, más del Señor, más de Él, más de su amor. Y qué hermoso que podamos nosotros reflejar ese amor de Cristo, donde andemos, donde vayamos, podamos demostrar el verdadero amor de Cristo, que realmente el Señor pueda usar nuestras vidas, ¿sí?, y poder llevar el mensaje del Señor a todos aquellos que realmente necesitan de Dios. Por eso, gracias a Dios por esta hermosa palabra, ¿sí? No perdamos el enfoque, iglesia, ¿sí? Pongamos nuestra mirada en el Señor. Dice la Biblia: poner la mira en las cosas de arriba, ¿sí?, no en la tierra, ¿sí? A veces tenemos que enfocarnos nuevamente, ¿sí?, si hemos perdido el enfoque, acercarnos nuevamente a Dios, ¿sí?, pedirle a Dios una nueva oportunidad para que podamos enfocarnos, poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Así que si hoy pudiste presenciar esta reunión por primera vez, ¿sí?, pudiste escuchar el mensaje de la palabra de Dios y pudiste aceptar a Cristo como tu único y Señor y Salvador, bienvenido a la nueva familia del Señor, a la nueva familia que somos todos nosotros, ¿sí? Va a haber un antes y un después en tu vida, ¿sí? Y vas a comprobar y vas a experimentar lo más maravilloso, que es el perdón de Dios para tu vida, ¿sí? Porque Dios es así, de esta manera, ¿sí? Dios borra todos nuestros pecados, todo lo que hayamos hecho antes de conocer al Señor. Una vez que le abrimos nuestro corazón al Señor y le aceptamos como único Señor y Salvador personal, dice que Él borra nuestros pecados, se olvida por completo, ¿sí? Y comenzamos a caminar una nueva vida en Cristo Jesús, a experimentar lo más maravilloso, como dije recién, una nueva vida, ¿sí? Por eso agradecemos al Señor por esta hermosa reunión. Dios te bendiga y nos veremos en la próxima reunión virtual. Amén. Vamos a orar, ¿qué le parece? ¿Sí? Oramos para despedirnos y pedimos la bendición de Dios para esta semana. Padre del cielo, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu maravillosa presencia, por tu Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas. Señor, gracias porque has hablado en nuestro corazón, Dios mío. Señor, de lo maravilloso que es, Señor, Dios mío, haber escuchado tu voz, haberte aceptado como único Señor y Salvador personal, y Señor, poder experimentar lo más maravilloso, Señor, Dios mío, que es, Dios mío, tenerte en nuestra vida, Señor. Padre, gracias te damos por cada uno de los hermanos que están en sus hogares. Señor, Dios mío, bendice a tu iglesia, bendice a cada oyente que va a escuchar, Dios mío, este mensaje. Señor, Dios mío, que reciba salvación, que reciba sanidad, Dios mío, que reciban fortaleza de parte de ti, Señor. Padre del cielo, te damos muchas gracias. Señor, Dios mío, pedimos una bendición en esta semana nueva que va a comenzar.
Gracias te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
oscuridad. La montaña frente a mí la echas al